mujer tiene puesta ya la epidural, ¿podemos reclamar la retroactividad de esta medida? Salimos de cuentas el 12 de marzo y estamos de los nervios por si se adelanta el parto, se podría poner una reclamación masiva. Mi esposa salió de cuentas este lunes, puede dar a luz en cualquier momento, vivimos en la incertidumbre total, ¿qué podemos hacer? Estas son algunas de las situaciones en las que se encuentran numerosas familias en España que han tenido un hijo en los últimos días o están a punto de tenerlo y, en concreto, muchos padres que a priori no podrán beneficiarse de la ampliación del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas que aprobó y anunció el gobierno a través de un decreto ley de igualdad el pasado viernes. Y todo ello, posiblemente por cuestión de días o incluso de horas, aunque el Ejecutivo anunciase esta medida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, lo cierto es que todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, BOE, y al no estar publicada, no existe y por tanto no entra en vigor. ¿A qué debe el retraso de su publicación? Según han informado fuentes del gobierno, esta demora se debe a un error en el texto que no ha podido ser corregida a tiempo. Y no se publicará, al menos hasta el viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Dejando a un lado el posible uso electoralista de esta medida o no por parte del gobierno de Pedro Sánchez, hasta que este Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo se publique en el BOE el viernes y sea efectiva, habrán pasado 6 días desde que se anunció. Lo que se traduce en que, según datos recogidos en el último informe de natalidad en España, habrán nacido más de 6.000 niños en España y, de este modo, más de 6.000 padres que en principio no podrán ampliar su permiso de paternidad por haber tenido a sus hijos en este espacio de tiempo. Entre ellos, el alcalde de Cádiz, José María González, más conocido como Kichi, que ha tenido este miércoles a su primera hija, Aurora, fruto de su relación con la líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez. Esta situación ha desembocado en el descontento, la indignación y el enfado de cientos de padres que han tenido a sus hijos en estos días y seguramente tendrán 5 semanas y no 8, y en el nerviosismo de aquellos que ya están en el hospital o van a salir de cuentas en breve y que dan prácticamente por perdidas las 3 semanas extra, Vicente y Carolina tendrán a su hijo este jueves fuera del plazo para beneficiarse de la ampliación del permiso de paternidad. Vicente Aguado, 34, y Carolina Rosillo, 35, son 2 de ellos. Salen de cuentas este jueves y por cuestión de horas no sabrán si Vicente podrá tener las 8 semanas del permiso de paternidad en 2019, que luego se ampliarán a 12 en 2020 y 16 en 2021, igualándose al de maternidad de manera progresiva. Todo dependerá del momento en el que nazca su segundo hijo. Cuando vimos el anuncio de esta medida contábamos con el permiso de 8 semanas, pero ahora lo vamos a tener muy complicado, cuenta este padre a El Español. Incertidumbre total. Esta familia, residente en Ujena, Toledo, vive en una incertidumbre total tras lo que consideran una falta de competencia del gobierno, que anunció la medida el pasado viernes, pero no la hará efectiva hasta el próximo viernes, dejando en un limbo a Vicente, que considera muy positiva esta medida, ya que no es lo mismo llevar al bebé a la guardería con 16 semanas que con 19, principalmente por el ahorro familiar que supone. Vicente y Carolina irán mañana a primera hora al hospital de Móstoles, donde recibirán la llegada de su hijo, aunque esperan que ese recibimiento sea ya el viernes, cuando ya tienen cita en monitores y probablemente le programarán y acelerarán el parto a su mujer. Ahora, solo les queda esperar tanto a su hijo como a la decisión que tome el gobierno.
Lo más común es que cuando el gobierno aprueba y anuncia un decreto ley, se publica al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado, o en ocasiones puede que el mismo día, según explica la periodista y autora del BOE Nuestro de cada día, Eva Belmonte, a El Español. De hecho, el ejecutivo de Pedro Sánchez lo ha hecho así con 22 de los 32 decretos que se han aprobado a lo largo de la legislatura. Los restantes aparecieron en el boletín entre el lunes y el jueves de la semana siguiente a su anuncio. De modo que si finalmente este último decreto ley se aprueba el viernes, será el que más ha tardado en publicarse de los 32 que ha hecho efectivos este gobierno, aunque no está claro del todo que se publique ese día. El Ejecutivo lleva cambiando la entrada en vigor de la norma a lo largo de toda la semana. Primero anunció que se publicaría el martes y entraría en vigor el miércoles. No ocurrió. Más tarde lo retrasó a este miércoles, con entrada en vigor el jueves. Tampoco. Y lo último es que se hará efectiva durante el 8M. Las causas del retraso, las poco concretas cuestiones técnicas y de procedimiento, según ha dicho el gobierno. Lo que, en palabras de Eva Belmonte, es lo mismo que no decir nada. Llevan viviendo de la noticia desde el 1 de marzo, y los que han nacido en estos días. Y los que salimos de cuentas esta semana. Me parece patética esta situación y más aún por un error administrativo. Con bastante enfado, Maribel López, que dará a luz a su primer hijo el 12 de marzo, ha relatado a este diario cómo vive en una situación de nervios continua, por el hecho de que pueda adelantarte el parto. Ellos siguen retrasando y retrasando, y puede que nos quedemos fuera. No se puede jugar con esto. Critica esta malagueña de Torre de Mar, junto a su marido, lleva pendiente de la televisión desde el pasado viernes. Con la duda de si lo aprobarían el sábado, luego el lunes, martes, miércoles, y hasta hoy. No tenemos ninguna seguridad. Si el bebé se adelanta perderemos la oportunidad de tener 3 semanas más, que supone mucho para un bebé de 4 meses. Ahorraríamos en guardería y en malos ratos por dejar a un bebé tan pequeño en una guardería. No hay plazos para el BOE. Pedro y su mujer ya han salido de cuentas y están pendientes de cada día del BOE. Esta inminente madre también cuenta el caso de su amiga María, una antigua compañera suya de trabajo que iba a dar a luz como ella el día 12 de marzo, pero se le adelantó y tuvo a su hijo esta semana. Eso sí que da coraje, lamenta Paula. En cambio, que da por hecho que su marido no va a poder optar a las 8 semanas de permiso puesto que ya está en el hospital. Espera que esta norma sea retroactiva, es decir que, tal vez, pueda aplicarse a los hombres que hayan sido padres a lo largo de 2019. Esta chilena, afincada en Barcelona, ya ha cumplido con las 40 semanas de gestación y su parto será inminente. Esto es una burla, hablan de plazos y luego no se cumple ninguno, critica. No hay ninguna norma que exija al gobierno cuando debe publicarse el decreto en el BOE, es el propio texto de cada decreto ley es el que marca la entrada en vigor, según indica Eva Belmonte a este diario. Lo más habitual es que se haga al día siguiente, pero también puede ser una norma que se aplique más tarde, a partir del año siguiente, desde una fecha concreta, o antes, de forma retroactiva, pero sin dañar derechos de los posibles afectados. Si bien, Belmonte insiste en que con este decreto la aplicación retroactiva tendría una ejecución compleja. ¿Qué pasa con quienes ya han agotado su permiso y han vuelto al trabajo?
Tienen ahora 3 semanas, plantea esta periodista. Otro rayo de esperanza para estos padres, aunque suele ser muy poco habitual, es que la norma entre en vigor desde su anuncio, aunque se publique más tarde, si así se especifica en el texto. Aún así, solo se trata de hipótesis basadas en cómo suelen funcionar las normas. Punto. Habrá que esperar a leer texto de este decreto ley de igualdad. Mientras tanto, los días siguen haciéndose eternos para numerosos padres como Pedro Arias, que lleva mirando el BOE desde el sábado todos los días. A 7:30 de la mañana horas, Bruno Bravo, o puede que hasta para el Kichi, el alcalde de Cádiz, que ha sido padre hoy, junto a Teresa Rodríguez, la líder de Podemos en Andalucía, que siguen con incertidumbre cuando saldrá en el boletín la publicación del último decreto ley de Pedro Sánchez.